Buenas noches, querido oyente. Bienvenidos a la serie sobre los Anunnaki. Deténganse por un momento y purifiquen su mente del ruido de la vida cotidiana y del caos interminable del mundo moderno. Hoy abrimos una de las páginas más oscuras, polvorientas y quizás más impactantes de la historia de la humanidad. Una que les hará cuestionar todo lo que creen saber. Si miran a su alrededor, dentro de nuestras fortalezas de hormigón y acero, nos creemos los dueños absolutos de la naturaleza y del tiempo. Sin embargo, la historia fluye silenciosamente como un río profundo y misterioso, mucho más allá de lo que dictan nuestros libros de texto. Si les gustan estos relatos profundos donde los misterios ancestrales se mezclan con realidades arqueológicas e históricas, no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal, para que estas historias mitológicas y detalladas salgan a la luz. Realmente necesitamos su apoyo. Ahora, viajemos más allá del tiempo y el espacio, al momento en que todo comenzó. ¿Cómo era aquel mundo? En esos tiempos antiguos, cuando la humanidad aún no gateaba y la tierra se regía solo por las leyes salvajes y primitivas de la naturaleza, ¿podría alguien haber venido realmente desde el cielo? Bajo el sol abrasador de Mesopotamia, el descubrimiento en el siglo XIX de tabletas de arcilla enterradas en el silencio durante milenios sacudió desde las raíces nuestra comprensión de la historia. Estas tabletas nos hablaban de unos seres llamados Anunnaki. ¿Quiénes eran estos Anunnaki? ¿Eran simples personajes mitológicos surgidos de la imaginación de un poeta sumerio? ¿O eran una fuerza tangible llegada del cielo que tocó el ADN de la humanidad? En lengua sumeria, el término Anuna significa literalmente los que del cielo a la tierra descendieron, o nobles de linaje principesco. Aquí, más que una narrativa metafórica, se describe una historia de llegada. Tenemos que retroceder los calendarios aproximadamente 450. Este es un período en el que el hombre moderno, Homo sapiens, no era ni una sombra en la Tierra, y el proceso evolutivo avanzaba en su propio ritmo lento y lineal. Las tabletas sumerias, especialmente las famosas epopeyas del Enuma Elish y el Atrahasis, nos hablan de una jerarquía compleja de estos seres. Anu, el soberano absoluto de los cielos. Enki, el señor de la sabiduría y de las aguas. Y Enlil, el severo guardián del orden terrestre, el viento y las tormentas. Pero la historia no termina aquí. Entendemos que estos seres no vinieron por un viaje turístico o de exploración. Las afirmaciones de investigadores modernos como Zecharia Sitchin, basadas en textos sumerios, son impactantes. Se habla de un planeta llamado Nibiru, con una órbita elíptica y colosal en los confines de nuestro sistema solar. Según la teoría, este planeta se cruzaba con la Tierra cada 600 años. Al acercarse al Sol, Nibiru enfrentaba su propio desastre atmosférico. Para sellar las filtraciones en su capa de ozono y mantener el calor del planeta, necesitaban un solo elemento: oro puro. El oro hoy puede ser solo una muestra de riqueza para nosotros, pero para los Anunnaki era una cuestión de supervivencia. Debían pulverizar el oro y rociarlo en su atmósfera para bloquear las filtraciones radiactivas. Esta necesidad cósmica los trajo a la tercera roca del sistema solar, nuestro hogar. Hace 450, cuando pisaron por primera vez el creciente fértil de Mesopotamia, solo encontraron animales salvajes y homínidos en evolución. No vinieron para establecerse, sino para minar. Pero cada paso que daban, sin saberlo, construía los cimientos de la civilización humana.
naves colosales provenientes del cielo, aterrizan en las zonas pantanosas de lo que hoy conocemos como Irak. Establecen su primer centro de operaciones, Eridu. Esta ciudad, cuyo nombre significa hogar en la lejanía, es el asentamiento más antiguo conocido de la historia. Pero este primer asentamiento era solo el comienzo. Con su llegada, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Esa delgada línea entre los dioses y los hombres comenzó a dibujarse en el momento en que la primera herramienta golpeó la tierra. ¿Qué nos esperaba cuando estos visitantes celestiales pisaron la tierra? ¿Cuál fue su primera parada? Para los Anunnaki, este planeta azul no fue inicialmente un lugar de asentamiento o un nuevo hogar, sino una absoluta necesidad logística. Mientras los calendarios marcaban hace cientos de miles de años, un grupo de avanzada de 50 seres aterrizó en las vastas zonas pantanosas y deltas de lo que hoy es el Golfo Pérsico. No traían solo equipo técnico, sino la esperanza de supervivencia de su propio planeta. Su líder, el sabio Enki, eligió un punto estratégico donde el agua y la tierra se encontraban para establecer el primer campamento permanente. Lo llamaron Eridu. Según las polvorientas páginas de los textos sumerios, esta ciudad, cuyo nombre significa hogar en la lejanía o residencia en el extranjero, fue el primer asentamiento organizado que se alzó sobre la tierra. Sin embargo, Eridu no fue construida con la paz de un pueblo costero. Fue diseñada como una colosal refinería y centro de operaciones. Sus planes iniciales incluían un método tecnológico avanzado: separar las partículas de oro disueltas en las aguas del Golfo mediante un proceso especial de filtrado. Pero este proceso avanzaba mucho más lento de lo esperado. Competían contra el tiempo para salvar la atmósfera moribunda de Nibiru, y la cantidad de oro obtenida del mar no alcanzaba ni una fracción del volumen masivo que necesitaban. Este fracaso provocó serias disputas en los niveles de mando Anunnaki y un cambio de estrategia. Dirigieron sus ojos hacia una fuente más difícil pero mucho más rica: la vasta región llamada Apsu en las tablillas, que hoy se cree corresponde a los territorios del sur de África. El Apsu era una geografía virgen y salvaje, donde el oro se escondía en las profundidades de la tierra como si fueran venas. Cuando los Anunnaki llegaron allí, se dieron cuenta de que su superioridad tecnológica no sería suficiente. Excavar la tierra, romper las rocas y construir túneles que descendían kilómetros bajo el suelo requería un desgaste físico devastador. En este punto, entró en juego la jerarquía interna de la sociedad Anunnaki. Mientras los niveles superiores se encargaban de la administración y la planificación, la fuerza de trabajo física recayó totalmente sobre una clase obrera de menor rango llamada los Igigi. Imaginen, estos seres llegados del cielo, poseedores de alta tecnología, se vieron obligados a trabajar durante decenas de miles de años bajo tierra, privados de la luz solar, en un calor sofocante, y entre el polvo. La epopeya sumeria de Atrahasis describe el horror de este periodo de forma impactante. Según el texto, los Igigi soportaron estas duras condiciones durante exactamente 500 años. Cada milenio que pasaba alimentaba el cansancio acumulado y la ira reprimida. Ellos también eran hijos de Nibiru, al igual que sus señores, y esta esclavitud infinita que se les imponía llegó finalmente a un punto de explosión. Una noche, saltó una chispa en las profundidades de los túneles. Los Igigi abandonaron el trabajo en masa, prendieron fuego a sus herramientas y picos. No fue solo una huelga, fue el primer gran movimiento revolucionario ocurrido en la Tierra. Marcharon con antorchas en mano hacia el palacio de Enlil. «¡Basta!», gritaban.
Nuestra carga es demasiado pesada. Nuestra pena es demasiado grande. Cuando las puertas del palacio fueron sitiadas por esta multitud enfurecida, el mando Anunnaki se enfrentó a una crisis que nunca antes había conocido. El Consejo de los Dioses se reunió de urgencia. Enlil no toleraba que su autoridad fuera cuestionada y exigía que la rebelión fuera aplastada con dureza. Sin embargo, su hermano Enki sabía que la fuerza bruta no resolvería el problema. Las minas debían funcionar. Nibiru necesitaba el oro, pero los trabajadores ya no obedecían. Enki rompió el silencio ante el Consejo de los Dioses con una propuesta revolucionaria. Debemos hacer algo que libere totalmente a los Igigi de su carga. Creemos un nuevo sirviente que pueda realizar este trabajo, uno hecho del propio polvo de la tierra y de nuestra esencia. Esta propuesta fue el primer chirrido de la puerta que conducía a la existencia de la humanidad. La intervención en el proceso evolutivo natural de millones de años se había vuelto inevitable. ¿Sería posible crear un ser vivo desde cero? ¿O sería más fácil transformar, con un toque genético, a una especie salvaje que ya deambulaba por la tierra en un sirviente de los dioses? Para los Anunnaki, esta cuestión no era un debate filosófico, sino un problema de ingeniería. El sabio Enki y la experta en manipulación biológica, conocida como la diosa del nacimiento, Ninma, asumieron esta gran tarea. Se estableció un laboratorio descrito en las tablillas sumerias como Shimti, que significa el lugar donde se sopla el aliento de vida. Este lugar no era diferente a un centro de biotecnología moderno tal como lo entendemos hoy. Sin embargo, la materia prima sobre la que trabajaban era un ser moldeado por millones de años de selección natural en la Tierra. El Homo erectus, o quizás un ancestro más avanzado. Pero había un obstáculo crítico. Aunque estos homínidos primitivos de la Tierra eran físicamente resistentes, no poseían la inteligencia para comprender las complejas herramientas de los Anunnaki, ni la conciencia para seguir sus órdenes. Ninma y Enki tenían que mejorar a este ser. Las tablillas describen este proceso con un lenguaje técnico y, a la vez, escalofriante. Mezclad la sangre de un dios con la esencia de la tierra. El término sangre aquí simbolizaba un concepto muy familiar para nosotros, que conoceríamos la ciencia moderna miles de años después. El ADN. Los Anunnaki comenzaron a inocular sus propios códigos genéticos en los genes de esta especie primitiva. Los experimentos no tuvieron éxito a la primera, como podría pensarse. Los textos mencionan que se realizaron numerosos intentos fallidos en el proceso. Algunos seres nacían con extremidades faltantes. Otros vivían, pero no podían establecer ningún vínculo con su entorno. Ninma examinó cada uno de estos prototipos defectuosos y avanzó corrigiendo los errores en la secuencia genética. Fue una operación biológica masiva que duró milenios y desafió los límites éticos. Finalmente, llegó el momento milagroso esperado. Enki y Ninma capturaron la secuencia perfecta en la que los genes Anunnaki se adaptaban totalmente al polvo de la tierra. El primer ser, llamado Lulu, que significa el que ha sido mezclado o híbrido, abrió los ojos al mundo. Este nuevo ser no era totalmente un Anunnaki, ni tampoco un animal salvaje. Era una especie lo suficientemente inteligente como para entender el lenguaje de sus señores, pero lo suficientemente programada como para obedecerles. Cuando Ninma tomó a este ser en sus brazos, gritó de alegría. Lo he creado con mis propias manos. Sin embargo, esta alegría trajo consigo un gran problema. Esta primera generación de Lulus eran seres híbridos, es decir,
eran estériles como las mulas. No tenían la capacidad de reproducirse por sí mismos. Esto requería que los Anunnaki realizaran una nueva producción en el laboratorio para cada nueva generación de trabajadores. A medida que la necesidad de oro en las minas aumentaba cada día, este modelo de producción artificial se volvió logísticamente insostenible. Enki tomó otra decisión arriesgada: otorgar a estos nuevos trabajadores la función biológica de continuar su propio linaje, es decir, de reproducirse sexualmente. Este toque significaba que la humanidad dejaba de ser solo una serie de máquinas de trabajo para convertirse en una especie capaz de escribir su propia historia. Este momento es la esencia misma de la metáfora de comer del árbol de la sabiduría o probar el fruto prohibido que aparece en los textos sagrados actuales. El hombre ahora era consciente de su desnudez. Tenía una conciencia y un futuro. Sin embargo, este desarrollo horrorizó a Enlil, el líder absoluto de los Anunnaki. Él solo quería sirvientes robóticos que realizaran las tareas, no competidores capaces de pensar y reproducirse por sí mismos. Cuando la humanidad salió del laboratorio y comenzó a multiplicarse en el mundo exterior, el gran conflicto entre los dos hermanos se encendió. Mientras Enki nos amaba como a hijos, Enlil comenzaba a vernos como un error. ¿Cómo afectaría esta nueva especie, que se multiplicaba rápidamente, a los recursos de la tierra y a la paz de los dioses? ¿Temían los dioses que esta obra creada con sus propias manos llegara algún día a sacudir sus propios tronos? A medida que la humanidad salía del ambiente estéril de los laboratorios y se extendía por los fértiles valles de Mesopotamia y los profundos yacimientos mineros de África, surgió una divergencia de opiniones irreversible entre los líderes Anunnaki. Por un lado estaba Enki, considerado nuestro padre genético, quien nos otorgó no solo la vida, sino también la conciencia. Él sentía una especie de afecto paternal hacia los seres que había creado, viéndolos no solo como trabajadores, sino como individuos dotados de inteligencia y parte del universo. Sin embargo, en la otra cara de la moneda se encontraba Enlil, el heredero de Anu y el gobernante absoluto de la Tierra. Para Enlil, los humanos nunca debieron haber ido más allá de esa definición inicial de trabajador primitivo. Pero había un problema. Los humanos se multiplicaban, aprendían y se organizaban mucho más rápido de lo previsto. En las tablillas sumerias, este periodo se describe con una frase muy impactante: el ruido de la humanidad no deja dormir a los dioses. Este ruido no es solo contaminación acústica, son los pasos de una civilización en ascenso. Se fundaban ciudades, se expandían las áreas agrícolas y los humanos, en lugar de solo intentar sobrevivir, comenzaban a reclamar el conocimiento de sus creadores. A los ojos de Enlil, esto era la ruptura de un orden cósmico y una amenaza oculta contra la autoridad divina. Enki, a diferencia de Enlil, continuaba entregando a la humanidad las llaves de la civilización. Les enseñó a labrar la tierra, a seguir el movimiento de las estrellas y la metalurgia. En este proceso, la frontera entre los Anunnaki y los humanos se volvió cada vez más borrosa. La frase de las tablillas que dice: los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron a ellas, señala uno de los eventos más misteriosos de esta era. Ya no se trataba solo de una intervención genética, sino de una mezcla biológica directa. Los híbridos nacidos de estas uniones, los gigantes conocidos como Nefilim y los héroes semidioses, formaron una nueva clase sobre la Tierra. Sin embargo, este crecimiento incontrolado fue la gota que colmó el vaso para Enlil. Su voz, resonando en el consejo de los dioses, señalaba ahora una decisión clara:
la humanidad era un error, y ese error debía ser borrado de inmediato. Justo en ese momento, el ciclo orbital de Nibiru en el cielo había llegado a una etapa crítica. Se acercaba el periodo en que el planeta pasaría lo más cerca posible de la Tierra, y la fuerza de gravedad de esa masa colosal desencadenaría un desastre geológico sin precedentes. Enlil vio este desastre natural como una oportunidad divina para aniquilar por completo a la humanidad. Hizo jurar solemnemente a todos los Anunnaki del Consejo que esta gran destrucción inminente, el masivo diluvio en el que los océanos devorarían las tierras, nunca sería comunicada a los humanos. Los Anunnaki subirían a sus naves y se retirarían al cielo, mientras que la ruidosa humanidad que quedaba atrás se hundiría en la oscuridad de las aguas. Enki también fue incluido en este juramento. Tenía que observar en silencio cómo la civilización que él mismo había construido con sus propias manos era abandonada a la muerte por los suyos. Pero la sabiduría de Enki estaba preparando un plan que esquivaría su juramento B. Cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Imagínenlo. El futuro de toda una especie dependía de ese último susurro que saldría de los labios de un dios. El juramento de silencio, impuesto por Enlil en el Consejo, fue la decisión más dura y definitiva de los Anunnaki contra la humanidad. Mientras la masa colosal de Nibiru se aproximaba en el cielo, el campo magnético de la Tierra se alteraba y los glaciares comenzaban a deslizarse hacia los océanos con un estruendo ensordecedor. El desastre estaba a la puerta. Sin embargo, Enki, fiel a su juramento, no podía mirar a un hombre a la cara y decirle la verdad. No obstante, su astucia encontró un vacío cósmico. Se dirigió a la choza de cañas de su leal sirviente, conocido en las tablillas como Ziusudra, a quien nosotros conocemos como Noé. Enki no se dirigió directamente a Ziusudra. En su lugar, se acercó a la pared de cañas de la choza B, como si hablara consigo mismo. Susurró al muro: «Muro, escúchame. Pared de cañas, presta atención a mis palabras. Una tormenta que destruirá todas las ciudades se aproxima. Se avecina una destrucción que erradicará el linaje de la humanidad. Date prisa, derriba tu casa y construye un barco. Renuncia a tus posesiones y salva tu vida». Lo que presenciamos en esta escena fue la operación de inteligencia más antigua de la historia. Ziusudra siguió al pie de la letra estas instrucciones divinas que llegaban tras la pared. La estructura que construiría no era un simple bote, sino un vehículo marítimo, totalmente cerrado, sellado con betún, capaz de resistir las olas masivas y la presión de la tormenta. La descripción de este barco en los textos sumerios evoca una cápsula destinada a proteger el banco genético de la vida. Ziusudra no solo subió al barco a su familia, sino también las semillas de todos los seres vivos de la Tierra. Cuando los calendarios marcaron aquel día terrible, el cielo se desgarró y las aguas brotaron no solo desde arriba, sino desde las grietas del subsuelo. Las tablillas relatan que incluso los Anunnaki quedaron atónitos ante tal horror. Mientras se retiraban a la órbita en sus naves, observaron desde lo alto con gran arrepentimiento cómo el mundo que habían dejado atrás quedaba sumergido. Ninma, la diosa del nacimiento, quedó devastada al escuchar los gritos de sus hijos y ver sus cadáveres flotando en el agua como moscas. Ni siquiera los dioses habían imaginado que la destrucción que ellos mismos crearon sería de tal magnitud. Cuando la tormenta amainó tras días de caos, el mundo se sumió en un silencio total. Todos los rastros de la civilización estaban enterrados bajo capas de lodo de kilómetros de profundidad. Cuando el barco de Ziusudra se asentó en la cima de los montes Ararat, los supervivientes salieron y encendieron un fuego para ofrecer su gratitud a los dioses.
al ver el humo del sacrificio elevándose desde el barco. Enlil se enfureció al darse cuenta de que alguien había sobrevivido. Su juramento había sido traicionado. Sin embargo, en ese momento, Enki se enfrentó a su hermano. Le explicó que la aniquilación de la humanidad no era solo la pérdida de una especie, sino también el fin del futuro de los Anunnaki en la Tierra. Si las minas debían ser trabajadas nuevamente y el mundo reconstruido, necesitaban a estos trabajadores inteligentes más que nunca. Enlil finalmente fue convencido, pero comenzaba una nueva era para la humanidad. La distancia entre los dioses y los hombres ya no sería la misma. Los dioses retirarían su mano directa de la tierra y ejercerían el mando a través de reyes híbridos elegidos por ellos mismos. Mientras las aguas se retiraban, una nueva civilización comenzaba a brotar del lodo, pero esta civilización estaba ahora cimentada sobre una separación. En este nuevo orden mundial donde la realeza descendería del cielo, ¿podrían los humanos unirse una vez más para desafiar a sus señores? ¿O sería el siguiente movimiento de los dioses dividir a la humanidad para siempre? Con la retirada de las aguas, la tierra se había transformado en un inmenso mar de lodo. Las ciudades antiguas, las refinerías de oro y los laboratorios habían pasado a la historia, sepultados bajo capas de aluvión de kilómetros de profundidad. Sin embargo, para los Anunnaki, el problema principal no era la destrucción física, sino la ruptura del orden jerárquico. El mecanismo de control y obediencia absoluta previo al diluvio se había tambaleado. En este punto, el Consejo de los Dioses cambió radicalmente su estrategia. En lugar de estar presentes físicamente entre los humanos, colocarían una zona amortiguadora. Las monarquías híbridas. La frase de las tablillas sumerias que reza: cuando la realeza descendió del cielo, primero estuvo en Eridu, representa el inicio de este nuevo gobierno burocrático. Los dioses comenzaron a controlar a la humanidad a control remoto, otorgando el poder de gobernar a personas elegidas o de su propio linaje. Sin embargo, en este periodo, las luchas internas por el trono entre los mismos Anunnaki amenazaron una vez más la paz en la Tierra. Especialmente Marduk, el ambicioso hijo de Enki, quería tomar para sí mismo el legado de su padre y la soberanía total sobre el mundo. Marduk convirtió a la ciudad de Babilonia en el centro de su poder. Babilonia no fue diseñada solo como una ciudad, sino como un centro donde las naves celestiales de los dioses pudieran aterrizar y despegar. Un portal cósmico. Bajo el liderazgo de Marduk, los humanos se unieron con una determinación nunca antes vista. Las tablillas describen este periodo como una edad de oro en la que los hombres servían a un solo propósito. Hablaban una sola lengua y actuaban con una conciencia común. La realidad tras la famosa leyenda de la Torre de Babel era precisamente esta unión colectiva. Esta estructura no era un simple montón de ladrillos, era un desafío tecnológico diseñado para alcanzar el cielo. Al organizar a la humanidad, Marduk intentaba acceder a esa tecnología prohibida, monopolio de los dioses. El secreto de los vehículos celestiales. Si los humanos lograban completar esta torre, podrían alcanzar las estrellas sin necesidad de los Anunnaki y ascender a la posición de sus propios señores. Esta situación era una brecha de seguridad inaceptable para Enlil y su linaje. Que la humanidad aprendiera y se uniera tan rápido significaba el fin de la autoridad divina. El Consejo de los Dioses decidió, en lugar de una operación de exterminio por la fuerza bruta, seguir un método mucho más insidioso y permanente: alterar las frecuencias. Lo que hoy en los textos sagrados se conoce como la confusión de las lenguas fue, en realidad, la fragmentación de la conciencia colectiva,
se sembró la discordia entre los hombres, se destruyó el sentido de propósito común y la humanidad, que era una sola comunidad, se dividió en clanes alienados, incapaces de entenderse y en conflicto entre sí. El proyecto de Marduk quedó a medias. La colosal torre fue abandonada y el ser humano fue dispersado por los 4 rincones del mundo para convertirse en rivales. Este fue el mayor éxito de la estrategia de divide y vencerás de los Anunnaki en la historia. A partir de entonces, en lugar de unirse contra sus señores del cielo, los hombres comenzaron a ver las lenguas y culturas de los demás como elementos de enemistad. Los Anunnaki, por su parte, manipularon este caos en su beneficio, instalando a sus propios reyes y sacerdotes leales en cada región. Sin embargo, las reservas de oro en la tierra se agotaban y el costo de la operación aumentaba. Se acercaba el momento de regresar al gran hogar en el cielo, a Nibiru. Pero, ¿qué dejarían atrás? Cuando los Anunnaki llegaron al final de sus operaciones en la Tierra, no dejaron a sus sucesores y a la humanidad que crearon solo torres derruidas o lenguas confundidas. Se retiraron silenciosamente tras haber grabado los códigos fundamentales de la civilización en el tejido mismo de este planeta. La fuente de esas similitudes inexplicables que encontramos hoy, incluso en los rincones más remotos del mundo, es, precisamente, este proceso de retirada ancestral. Desde las pirámides de la meseta de Giza en Egipto, hasta los templos mayas en las selvas vírgenes de México, desde los zigurats gigantes de Mesopotamia, hasta las misteriosas estructuras de piedra en medio del Pacífico. Todo habla la misma geometría celestial y el mismo lenguaje matemático. Es como si todas fueran puntos de navegación que los señores utilizaron al regresar al cielo, o firmas colosales que nos dejaron como testamento. Pero, ¿realmente se alejaron estos seres por completo de entre nosotros de forma física? La lista real sumeria documenta detalladamente cómo la longevidad de los reyes que gobernaron en el periodo postdiluviano cayó gradualmente de miles de años a cientos, y de ahí a los niveles de la vida humana actual. ¿Es esto una prueba de la dilución de la genética Anunnaki dentro del ADN humano? La ciencia moderna aún no puede explicar plenamente ese salto repentino y masivo en el genoma humano. ¿Qué ocurrió hace unos 200,000 años para que el Homo erectus desarrollara su cerebro y capacidad a una velocidad contraria al flujo normal de la naturaleza y se convirtiera en el humano moderno? Mientras la antropología convencional intenta llenar este vacío con el eslabón perdido, las tablillas mesopotámicas nos ofrecen una respuesta mucho más tangible. Somos los frutos híbridos de una esencia llegada de las estrellas con el polvo de la Tierra. Nuestras secciones genéticas, hoy llamadas ADN basura, y cuya función aún no se comprende del todo, podrían ser un modo de espera, aguardando a despertar, o algo que nuestros señores utilizarán cuando regresen algún día. No solo rastreamos sus huellas en nuestra biología, sino también en nuestros sistemas de creencias. Los dioses que descendieron del cielo, los ángeles que se mezclaban entre las nubes con carros de fuego, o todas esas leyendas sobre gigantes, son en realidad esfuerzos de recuerdo en nuestro inconsciente colectivo. Olvidamos a nuestros creadores, pero nunca perdimos ese impulso de mirar hacia arriba que nos dejaron. Cada cohete que enviamos al espacio es un reflejo del deseo de volver a ese hogar ancestral en nuestra memoria genética. Nibiru. Con la partida de los Anunnaki, el mundo entró en un periodo de silencio donde la humanidad toma sus propias decisiones, libra sus propias guerras y escribe su propia historia. Sin embargo, este silencio no significa que hayan desaparecido por completo. Tal vez continúan observándonos desde los puntos oscuros en órbita
para ver los resultados de este colosal experimento genético y social que establecieron. Desde las polvorientas tablillas de Mesopotamia hasta el sistema sexagesimal, horas y minutos que utilizamos hoy, su inteligencia matemática sigue viviendo en todas partes. En conclusión, por un lado somos parte de la Tierra y de la evolución, pero por otro, ¿podríamos estar cargando con el legado de los señores del cielo? La historia de los Anunnaki no es solo un relato del pasado, sino también un mapa de ruta sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Quizás la órbita de Nibiru nos arrastra de nuevo hacia ese encuentro ancestral. Cuando llegue ese día, verán nuestros señores a esta humanidad ruidosa como un error, o nos recibirán como una especie madura que ha tomado su lugar entre las estrellas. La respuesta a esta pregunta se esconde en cómo protegemos hoy este legado.